Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Quiero agradecer a los que nos siguen, los que difunden, los que colaboran con TLV1, va todo nuestro agradecimiento desde ya. La forma de colaborar también la tienen debajo de este programa, en la descripción, todas las plataformas en las cuales puede contribuir a que TLV1 siga difundiendo y llevando a todos ustedes toda la verdad, como siempre decimos. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltlv1.com, y debajo de este programa todas las redes sociales en las cuales nos mantenemos en contacto. Como siempre hacemos, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre le pedimos nos guíe, nos proteja, nos conduzca en el camino del bien, la verdad y la belleza que tanto hace falta en este mundo contemporáneo. Tema de hoy. Vamos a tocar un poquito la crisis que está viviendo la Argentina a niveles económicos, ¿no? Por supuesto. Estamos viendo un dólar que se dispara, una inflación galopante, casi hemos superado a Venezuela en estos últimos datos. Estamos viviendo una crisis económica desde el punto de vista que está generando cada vez más pobreza. Estamos viendo un gobierno que está mirando para otro lado, está hablando de las elecciones, parece autista, ¿no? Pareciera que está en el Titanic y se está preocupando por si está limpio el vidrio y no por el hundimiento de este barco. Y tantas cosas que están ocurriendo a nivel preparándose como para ver quién va a heredar este gobierno en un futuro y qué es lo que nos encierra. Fondo Monetario Internacional pide más ajuste, especialmente utilizar los fondos de los jubilados. Estamos viendo, ¿no? Una crisis real. Argentina vive de crisis en crisis, pero se están dando las crisis en menores lapsos de tiempo. Antes era cada 10 años, ¿no? Había un lapso. Hoy cada vez estamos viviéndolas en menor corto de tiempo. Puede haber en cualquier momento un estallido en el cual salte por los aires Masita, el ministro de Economía, y probablemente el presidente Fernández. Todo es posible en la viña del Señor frente a la crisis que estamos viviendo. Vamos a tocar un poquito de este tema con un gran amigo de la casa que efectivamente es experto en todo esto, que es economista, abogado, contador público, licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, tiene máster en Economía del Gobierno en la Universidad de San Andrés, Economía de Gobierno, en la Universidad de San Andrés, docente universitario, disertante y analista en temas de economía, política y geopolítica. Y también es asesor económico de ANUPA, Alianza Nueva Acción Patriótica, que conforma también con el grupo Encender, que es otro grupo que está promoviendo la candidatura del almirante Neves. Carlos Neves, ¿no? Juan Carlos Neves. Juan Carlos Neves. ANUPA, Alianza Nueva Unión Patriótica. Exacto, para mí es un gusto, lo tenemos acá en vereda, a Luis Alberto Rey. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Manuel, por invitarme. Por favor. Luis, estamos viendo, obviamente, tiré así la carne al asador, llamémoslo, de lo que es la situación argentina en la cual estamos viviendo, ¿no? Una inflación galopante, un gobierno que no sé dónde está, hay peleas internas, quién va a ir de candidato, si esta señora llama en La Plata a una gran movilización. Es decir, el barco se hunde y esta gente está preocupándose a ver si los vidrios del salón están limpios. ¿En dónde estamos? Es que más allá de los nombres propios que podamos poner, desde 1983 hasta la actualidad vivimos la alternancia de dos frentes que, mostrando por un lado una suerte de socialdemocracia más tirando a la derecha o una socialdemocracia más tirando a la izquierda, lo que hacen es administrar un modelo de decadencia nacional. O sea, desde la década del 70 nuestro país ha abandonado un modelo de acumulación virtuosa basado en un proceso industrial, de matriz diversificada de valor, de trabajo bien remunerado, de absorción de los profesionales que producía nuestro país, y se abocó a un modelo que nosotros llamamos de economía de casino o de concentración de renta financiera y fuga, que obviamente lo desarrolla con largueza mi maestro, el doctor Eduardo Conesa, en buena parte de sus obras, y también lo plasmamos en el último libro que hemos hecho con el doctor, que es Economía Política Argentina, de Editorial Prosa. Nuestro país, desde la década del 70 hasta acá, es un modelo que concentra
renta financiera, una vez tomadas las ganancias, fuga. Y eso es financiado por el endeudamiento, generando problemas permanentes de déficit fiscal financiados con deuda, generando cuentas corrientes negativas de la balanza de pago, o sea, las exportaciones no alcanzan a pagar las importaciones y los pagos de servicios al exterior, dividendos y servicios de deuda. Entonces la economía permanentemente tiene que estar retrasando el tipo de cambio y endeudándose. El retraso del tipo de cambio provoca una enorme pérdida de competitividad de la economía argentina, la desarticulación del aparato productivo argentino, la desindustrialización y la creación de una gran masa de pobres que quedan afuera del sistema y conforman un nuevo actor social que es el de los excluidos, los piqueteros o los sectores de la economía social, que han dejado de ser ciudadanos libres, que son libres porque trabajan y dependen de su propio ingreso laboral, a convertirse en clientes políticos y de la dávida del plan social. Básicamente eso es lo que tenemos desde la década del 70. Juan Manuel, vos podés ponerle los nombres propios que quieras en cuanto a presidentes, vices, ministros que ya han pasado, pero es un modelo siniestro donde vos tenés una gran masa de gente que está excluida, vive de la dádiva, es cliente del político que te da el voto a cambio de la permanencia de ese tipo de ayuda social, y también, obviamente, ese modelo de concentración de renta financiera y fuga termina generando concentración de riqueza en manos de unos pocos a través de un sector que no acumula, que es el sector financiero y rentístico. El problema, yo veo en eso, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, no es tanto el gasto interno relacionado a, mantener la dádiva de todos estos planeros, etcétera, sino que la fuga y el robo proviene de esferas mucho más altas con números mucho más picantes que eso. Eso podría estar saldado sin ningún inconveniente. Es decir, el argentino podría estar sin trabajar. ¿Sí? Solamente... Es que precisamente se pone el acento al planero, pero es la víctima. Es la víctima del sistema. ¿Es un problema? Es un problema que la gente no trabaje o no pueda volver al trabajo. El tema ético, pero sin duda, el ser humano se dignifica trabajando. Una familia se funda en el trabajo honesto de lo que los economistas llamaban el breadwinner, el llevador de pan, como en el viejo modelo el viejo modelo industrial, ¿no es cierto? En donde el padre de familia que trabajaba en una automotriz, en una empresa metalúrgica, tenía un ingreso que podía mantener a toda su familia, los cursos de grado y de universitario de sus hijos. Hoy en día no es así. Es una economía más bien que tiende a servicios, de baja productividad, de precarización laboral, de trabajo en negro, que obviamente hace que toda la familia tenga que abandonar estudios o que precarizarse en puestos de trabajo de corta duración de tiempo, y obviamente muy expuesto a las crisis, porque cada vez que el país tiene una crisis económica, por ejemplo la que sufrimos hace 2 años, producto del COVID-19, cuando la economía clava los frenos, genera un desempleo explosivo, porque como los servicios se producen mientras se demandan, si no hay demanda de servicios, evidentemente tengo que despedir gente y la gente inmediatamente queda en la calle, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que salir de esa lógica y, bueno, frente a los modelos que te proponen, ajustes permanentes, achicamiento del Estado, o falsos preconceptos de que el Estado es inútil, no sirve para nada, de que estamos agobiados de impuestos y un montón de cosas más, nosotros proponemos un modelo de desarrollo, volver al modelo de desarrollo industrial que abandonamos en la década del 70. Y las condiciones están dadas porque el mundo que se viene es un mundo que le da al país la posibilidad de tener autonomía para estas políticas de reindustrialización. No es el único país que lo está haciendo. Trump en Estados Unidos volvió a esa impronta industrial, y nosotros lo podemos hacer porque ya no estamos en la época de la Guerra Fría, en donde la autonomía de un país para emprender un desarrollo industrial estaba bastante acotado por intereses creados de países. Hoy en día vamos a un gran debate a nivel mundial entre los globalizadores que pretenden reinstalar nuevamente la ideología de la globalización y de la aldea global de la década del 90, y el mundo que vemos nosotros, que es un mundo multilateral en donde están surgiendo las culturas nacionales, una revalorización del hombre, de la religión, del idioma, de las tradiciones, que es un mundo multilateral que nos da
la pauta de que nuestro país puede volver a encontrarse con esa fe fundante hacia una Argentina próspera e industrial, con valor agregado e integradora de todos los sectores de la población. Sin duda, bueno, esa es una visión, por supuesto, alentadora, y creo que todos deberíamos tenerla por el mero hecho de que no todo está terminado, a no ser que ya esto tenga otra bandera y haya otro personaje guiando el país con otros intereses. Pero en este aspecto que planteabas, ¿no? Nosotros vemos, o por lo menos se ve en común, que el tema tanto recursos naturales, es decir, la época que planteó la década del 70 todavía los estados tenían cierta autonomía, ¿no? Cierto poder, llamémoslo, ¿no? Perón, aquí, Getúlio Vargas, es decir, y muchos que llegaron hasta la década del 70, 76, que empieza todo el proceso distinto. Y en ese proceso distinto es como que obliga a todas las empresas públicas de los países a pasar a manos privadas, ¿no? Viene todo este proceso, Reagan, pero ya venía de antes, un poco preparándose con estos muchachos famosos como Kissinger y tantos otros, ¿no? ¿Por qué se da ese mundo de privatización? ¿Se da por una inercia, despojo de la administración pública porque no se sabía administrar? ¿O en realidad el futuro, como lo está mostrando ahora, era la concentración de todos los grandes recursos en manos privadas y especialmente pocas corporaciones? El mundo después de la guerra y antes de la guerra conoció el paradigma de un Estado promotor y no neutro en los procesos de desarrollo económico. Yo creo que uno de los grandes ideólogos que tenemos en el primer tercio del siglo XX fue Keynes, ¿no es cierto? Keynes salva el sistema capitalista a través de las ideas de demanda. De hecho, salva el sistema capitalista a través de las ideas de demanda, frente al otro modelo que era el de las economías centralmente planificadas, que era el modelo soviético, ¿no? De los planes quinquenales, etc. Logra sacar a buena parte de los países europeos, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, de estas largas depresiones económicas, y obviamente después de la guerra tuvieron su época de oro. Estos modelos se terminaron agotando en fines de la década del 60, lo que los sociólogos llaman la crisis del Fordismo, salarios altos en los países centrales, la primera crisis petrolera, lo que lleva a una economía, a un fenómeno macroeconómico que nunca se había visto hasta ese momento, que era el de estanflación, estancamiento con inflación, producido por el incremento de la energía, que forma muchos precios, inflación internacional y también la elevación de los salarios de los países centrales. En ese momento, las ideas tradicionales del welfare state hacen crisis y comienzan a aparecer o reaparecer las ideas neoconservadoras. Un botón de muestra, en el año 1974 se otorga el Premio Nobel de Economía a Friedrich August von Hayek, autor de Camino de Servidumbre, en 1944, mientras él estaba exiliado en la London School of Economics, producto de la guerra, y en 1976 le otorgan el Premio Nobel de Economía a un economista neoyorquino, Milton Friedman, ¿no es cierto? Y con eso las ideas de que lo que hay que hacer es tomar medidas market friendly a favor de los empresarios, que finalmente se van a plasmar en un par de experiencias económicas, la experiencia neoconservadora de Reagan, 2 periodos consecutivos, más Bush Senior, 12 años, y Margaret Thatcher. Y acá, en lo que se dio a llamar la economía popular de mercado con Menem, ¿no es cierto? Y la convertibilidad. Esas ideas tuvieron cierto andamiaje. De hecho, se lo reconoció a través del Nobel de Economía y a través de praxis económica, pero llevaron a la larga a que estas economías, tanto la norteamericana como la nuestra, terminaran generando una fuerte concentración de ingresos, porque, por ejemplo, las políticas de privatización en Argentina fueron privatización de monopolio de servicios públicos, que antes los prestaba el Estado a través de tarifas políticas, pero a tarifas altas ahora, generando un mercado interno dolarizado. Recuerden que en aquella época estaba la convertibilidad, uno a uno, generando una fuerte renta monopólica que en buena parte se extranjerizaba, claro. Porque buena parte de
las empresas privatizadas convivían con el capital extranjero. En primer lugar. En segundo lugar, estas políticas de libre entrada y salida de capitales con procesos de privatizaciones, también adicionados, generaban problemas de retraso cambiario, desarticulación industrial, destrucción del aparato productivo de la economía nacional y una economía orientada a consumo y a servicios, y obviamente ese sector privado y público deficitario se financiaban con endeudamiento, que en algún momento iban a ser crisis e iban a generar procesos de ajuste con impacto sobre la población que iba a quedar totalmente con desempleos crónicos, endeudada y con un aparato productivo de baja calidad y orientado a servicios. Le pasó a Estados Unidos, porque ahí tenemos que agregarle toda la ideología de la globalización, en donde las principales empresas norteamericanas se fueron de Estados Unidos a buscar la plusvalía china o a buscar la plusvalía de los países del sudeste asiático, se quedaron con las marcas, se quedaron con las patentes y los royalties, y de repente cuando pasa todo el auge de la globalización nos encontramos con que no producimos zapatillas, no producimos automóviles, dicen los norteamericanos de Detroit, y bueno, nosotros, por ejemplo, hemos dejado de producir partes de aviones, automóviles, etc. Frente a eso, el mundo en la década del 70 y ya en los 80 y los 90 comenzó a tener un nuevo protagonista, que es el sector financiero especulativo, ¿no es cierto? Que se desacopló del sistema productivo de bienes y servicios, creó autonomía propia y que eso comenzó a crecer de un modo exponencial. De tal modo que hoy buena parte de la impronta económica la manejan estos sectores financieros especulativos, que son empresas de por sí, o son dueños de bancos, o son dueños de empresas, sobre todo de comunicación social. Podemos hablar de BlackRock, Templeton, PIMCO, etcétera, etcétera. Es un poco lo que el politólogo Marcelo Gullo llama que hemos ido de una etapa de la mundialización, a partir del Acta de San Francisco de 1945 con Naciones Unidas, hacia un modelo de globalización en donde ya el poder no está en manos de burguesías nacionales, sino que está en manos de unidades políticas sin asiento territorial, como lo llama Marcelo Gullo. Y es un poco lo que nos hace depender de esta impronta financiera que no genera valor agregado y que nos torna en unidades consumidoras con la cadena de la deuda en permanente, ¿verdad? Sin duda, en eso entra no solo la producción de bienes y servicios en general, de consumo de la sociedad y el tema que hace llamémoslo, a un orden social del trabajo, etcétera, porque ahora, como bien decís, en cualquier parte del mundo se produce y se exporta, ¿no es cierto?, y lo reciben los países y si no hay valor agregado en base a lo que extraen de los países, ¿no? Se produce en otro lado, pues vuelve como producto terminado. En este aspecto estamos hablando también de recursos naturales. Por ejemplo, nosotros fuimos muy fuertes durante el proceso que bien decía de Menem, ¿no es cierto?, donde de alguna manera Argentina era poderosa en sus recursos, casi inexplotados, tal vez el mundo en ese momento no los demandaba, pero después vino el proceso de privatizaciones, como bien digo, pero se enajenaron todos esos recursos, ¿no? Hoy lo vemos y dicen, bueno, YPF, descubrimos tantos yacimientos petroleros, pero en realidad YPF no era nuestro, era de Repsol era otra empresa, en fin. Nos vanagloriamos de cómo nos seguían saqueando. O sea, estamos viendo en un proceso donde también esas corporaciones que se adueñaban de los bienes y servicios a nivel mundial, y la producción en general, sino también los recursos naturales, que son los que de alguna manera es la sangre, ¿no?, los huesos de un país que le puede dar la fortaleza del crecimiento en el futuro. ¿Cómo estamos en eso? Nuestro país está en un proceso de una vuelta a la reprimarización. Buena parte de nuestra producción y exportación se da en productos sin manufacturación. Tenemos el complejo de la soja, que a lo sumo genera producción transformada en términos de harina o de aceites. Lo mismo pasa con el girasol, etc. Lo mismo pasa con el litio. Y el país tiene una gran ventaja. Es un productor excedentario de los dos tipos de energía que son las bases para una refundación industrial. Estamos hablando de energía, estamos hablando de alimentos.
Lo que nuestro país tiene que, dadas esas condiciones iniciales, es recobrar la soberanía y la autonomía sobre estos recursos esenciales para un proceso ¿Puede un país industrial. hacer eso? ¿Un país endeudado de la categoría que está en Argentina? Lo puede hacer si macroeconómicamente comienza a hacer las cosas bien. En la medida en que un país comience a hacer las cosas bien macroeconómicamente, va a comenzar a recobrar esa autonomía y ese poder de decisión para retomar y nacionalizar esa renta en pos de un proyecto industrial. Eso se puede hacer. ¿Tenemos la soberanía de hacerlo? Lo importante es tener una clase dirigente dispuesta a hacerlo. Por lo que pinta ahora, no. Por ahora no, pero no siempre las cosas pueden esperarse que continúen así. Es decir, este proceso de insubordinación fundante, vuelvo a traer a colación a Marcelo Gullo, muchas veces surgió de unos pequeños dirigentes o de uno o unos pocos que torcieron el curso de la historia de sus respectivos países. Por ejemplo, en Gran Bretaña, Isabel I, modificó sustancialmente el perfil productor y exportador británico. Producían lanas y los exportaban a las enanderías europeas. Prohibió la exportación de lana hacia Europa. Prohibió la importación hacia Gran Bretaña de los tejidos holandeses. Importó a mano de obra holandesa, los tejedores. En 1651 Gran Bretaña dicta el acta de navegación a través de la cual todo barco que entrara con mercancía a Gran Bretaña o saliera fueran con barcos ingleses, lo cual fomentó la industria naval británica, tanto de buques mercantes como de guerra. O sea, y eso lo hizo una pequeña clase dirigente, una élite virtuosa gobernante, al mejor estilo como se enseña a Vilfredo Pareto o Monca. En Alemania pasó otro tanto con la dinastía Hohenzollern y personajes como Bismarck o un gran ideólogo como que es el padre de la economía alemana, de la industrialización alemana, como es Friedrich von List, con su famoso libro Sistema Nacional de Economía Política de 1841, que dotó a Alemania un perfil industrial. Alemania era un montón de principados totalmente divididos, guerreaban entre ellos, tuvieron el flagelo de la Reforma Protestante, la Guerra de los 30 años, en el norte una Prusia totalmente sin reconciliación alguna por ser protestante con la católica Baviera. Parecía que todo iba a permanecer así. Sin embargo, apareció esta clase dirigente, una monarquía pujante, personajes con una gran impronta ideológica en lo filosófico Hegel, en lo económico List. En 1844 aparece la Unión Aduanera, el Zollverein, comienza la difusión del ferrocarril, con el cual se articula todo el mercado interno alemán, se unifica el sistema de pesos, medidas, se eliminan las aduanas interiores, y Alemania transforma a sus señores feudales, a los Junkers, en grandes industriales. Cada país ha tenido su proceso de insubordinación fundante y nosotros lo podemos hacer, y esta vez tenemos la gran oportunidad porque tenemos los recursos, tenemos la mano de obra, tenemos la pampa azul, tenemos la pampa verde, tenemos el litio, tenemos vaca muerta, tenemos el gas, tenemos el petróleo, y lo que nos falta es esa clase dirigente que llega a la cúspide del mando de la República y genere esta insubordinación fundante y la transformación del país. Transformación que, ya le digo, con las potencialidades que tiene nuestro país, en 10 años veríamos muy pronto los cambios. O sea, para una reversión de la situación argentina crítica puede estar, no digo pujante, pero en un estándar aceptable en un periodo corto de tiempo si la voluntad política está. Absolutamente. Tenemos, digamos, la cintura para poder lograrlo. Yo estoy si hubiera, obviamente, una clase dirigente. Juan Manuel, estoy absolutamente convencido de eso. Si uno ve dentro del espacio donde nos toca entablar relaciones políticas, económicas, vemos gente muy capaz, con muy buen nivel técnico. Simplemente lo que hay que hacer es juntarnos, buscar esos liderazgos que hacen falta y trabajar juntos. Porque lamentablemente no se pueden canalizar este tipo de ideas a través de los grandes frentes electorales que se turnan desde el año 83, porque están imbuidos con esta impronta facilista, rentística, endeudadora y creadora de pobres.
Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida. Me gustaría que vayamos analizando el tema. Obviamente la deuda externa es un factor clave en todo esto, y bueno, y vemos que el gobierno no da pie con bola. La crisis económica está llevándose puesto a muchos, lo dijiste al principio del programa, hiciste una buena... pero el dólar se dispara y nosotros somos, no sé, una sociedad mentalizada al dólar. Se dispara el dólar, sube todo, menos los salarios. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con Luis Alberto Rey, economista, que nos está desanando en muchos temas. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con Luis Alberto Rey, asesor económico de ANUPA, Alianza Nueva Acción Patriótica, del almirante Juan Carlos Neves. Luis, habíamos dejado en el bloque anterior un poquito este tema de que el dólar se dispara, todos los precios suben, ¿no es cierto? El gobierno está mirando por otro lado. Hiciste una muy clara presentación inicial, pero la realidad es que esto es incontenible. ¿A dónde vamos en este aspecto? Porque todo lo que deseamos que ocurra no es lo que está ocurriendo, y en la medida que sigamos con esta clase gobernante, difícilmente podamos ver una luz al final del camino, ¿no? Solamente que alguien diga que hay una luz y realmente trabaje para eso. Pero en este aspecto estamos viendo un dólar que se dispara de la crisis que estamos viendo, un Banco Mundial que va exigiendo cada vez más presión y una clase dirigente, obviamente la inflación, ¿no es cierto?, que arrastra todo, el dólar sube y sube todo, menos los salarios, y la gente está todavía a ver quién corre, ¿no? ¿Cómo sobrevive? Bueno, la primera parte del programa hablábamos sobre los aspectos de largo plazo, estratégicos, o más bien de largo plazo. Sí. Lo que estamos ahora asistiendo es a una típica crisis de este tipo de modelo de concentración de renta financiera que cada tanto ocurre, periódicamente cada 10 años, vamos a suponer. Pero cada vez se va cortando. Cada vez se corta más porque, bueno, esto también tiene que ver con las inconsistencias macroeconómicas de las administraciones que les toca, por así decirlo, administrar la crisis o administrar este modelo decadente que estamos teniendo. Entonces lo que observamos es que el modelo está entrando en una fase terminal, esperemos que sea definitiva y logramos girar hacia un modelo desarrollista productivista. No soy positivo en eso porque, bueno, el frente que seguramente se va a hacer cargo del gobierno a partir del 10 de diciembre de este año, más o menos anda dentro de los mismos andariveles. Claro. La idea de
un Estado ineficiente, que hay que bajarlo, eso tiene sesgos recesivos, y planes económicos que no aparecen, simplemente son medidas que a manera de globo de ensayo se tiran a la opinión pública. En algunos casos llama la atención porque hay hasta errores de diagnóstico. Si yo tengo un error de diagnóstico, voy rumbo a una mala praxis seguramente, ¿no? Entonces, lo que observamos es una crisis terminal del modelo, en donde el modelo trata de en algún momento incrementar el nivel de reservas para recuperar cierta solvencia fiscal. Esto en línea con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional no se está logrando. Se había comprometido equilibrio fiscal, equilibrio del sector primario, tampoco se ha logrado. En el mes de marzo tenemos un déficit primario de 260.000 millones de pesos. En el trimestre estamos en un déficit primario en el orden de 600.000 millones de pesos. Una inflación que está subiendo, eso es un hecho. 7,7, seguramente este mes que está en curso tendremos entre un 7 y un 8. Seguramente vamos a un final de año con una estructura de nivel general de precios muy parecida a la década del 80, con un índice de precios al consumidor mensual cercano al 10, por ahí tengamos algún índice del 10, del 12, y obviamente el gobierno, por un tema electoral, tratando de contener al dólar y que no se dispare la brecha cambiaria con escasa fortuna, ¿verdad? En este momento asistimos a una corrida cambiaria, no bancaria, claro, porque los bancos están solventes, no hay ningún problema, pero tenemos sí una corrida cambiaria que en estos primeros días lo que ocurrió con la divisa verde fue que fue recuperando cierto atraso que tenía, porque si por ejemplo tomamos las cotizaciones a final del año pasado y las actualizamos por la inflación del primer trimestre, que fue del 21,7%, más un 7, por ahí un 7 de este mes, nos da una inflación del 30 y nos acerca a estos guarismos de que estamos a 4,50, nos acerca por ahí un poquito más, con el blue, por ejemplo, en términos reales hay un 3 o un 4% más, contado con liquidación un 5 o 6% más, y está un poquito atrasado todavía dólar MEP, ¿no es cierto? Pero a partir de ahora vemos, antes de entrar a hacer el programa, que sigue subiendo. La crisis coyuntural la van a tener que solucionar a partir de un par de ideas, de medidas. Calculo yo que lo que van a tener que hacer es nuevamente subir la tasa de interés, se ha quedado corto. Cuando se conoció el índice de precios al consumidor este mes de 7,7%, ahí se debió haber subido la tasa de interés, se tardó. Entonces seguramente se va a tener que subir la tasa de interés. Seguramente calculo yo que van a tener que tocar de vuelta el dólar soja, lo van a tener que subir un poquito más, y van a tener que ajustar más el cepo. Por ejemplo, sector de servicios, sector turístico, para evitar que los dólares no se vayan por ese sector, ciertos servicios de consumo desde el exterior conspicuos, por ahí hasta podría llegarse que los $200 de compra mensual los achiquemos a 100, pueden una batería en ese sentido, y obviamente algún préstamo de contingencia que se tome por el exterior, por ejemplo, los préstamos que habitualmente se hacen entre los bancos centrales para recomponer el nivel de reserva, un préstamo repro, por ejemplo, garantizado con los famosos bonos en dólares que el Tesoro tomó del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero son medidas que simplemente son contingentes, no llegan a ser un plan económico, son medidas contingentes para evitar que el sinceramiento de variables que se esperan no ocurran en esta administración y le genere un cisne negro que le haga perder por paliza una elección. Obviamente, esto es una herencia que va a recibir la próxima administración, en donde sí va a tener que lidiar con el sinceramiento tarifario, descomprimir la inflación. Tenemos una fuerte inflación reprimida que tiene que sincerarse en algún momento, ajuste de combustibles,
sincerar el tipo de cambio, que está muy retrasado, el tipo de cambio oficial, y medidas de ajuste fiscal que se esperan para llegar al equilibrio fiscal que este gobierno se comprometió con el fondo y que lamentablemente no ha cumplido. De todos modos, por parte de las autoridades del fondo tampoco podemos esperar un comportamiento draconiano como el que nosotros tuvimos en la crisis 2001-2002, porque en realidad el fondo sabe que el problema lo tiene Argentina, pero también lo tiene el fondo, porque primero que tiene que cobrar, pero somos el principal cliente en estos momentos del fondo. El megapréstamo que tomó nuestro país durante la administración Macri no solamente representó un problema para nosotros, también representa un problema para el fondo. Si nos caemos nosotros, se cae el fondo también. Bueno, pues tienen dónde meter la mano en la bolsa si necesitaran ellos, ¿no? Sí, Le harían saltar a todo el directorio a ver qué pasó, por qué dieron tanta plata a un solo país en un periodo de tiempo, ¿no? Y en su momento cuando se autorizó, venía con un guiño de Trump. Claro. Porque en realidad la decisión del fondo fue más que nada de tipo político-geopolítico. Es decir, se pretendía que la administración Macri llegara sin problema al fin de su administración y eventualmente se apostaba por una reelección de Macri para evitar que Argentina cayera en una crisis económica y fuera una especie de neo-Venezuela del Cono Sur, ¿no es cierto? De ahí este préstamo extraordinario que es récord en la historia del fondo y que ya le digo, es decir, es un problema para nosotros, pero también es un problema para el fondo. Por lo tanto, no tenemos un Ann Kruger que nos va a soltar la mano. Y seguramente esto redundará en sucesivos waivers y renegociaciones y replanteo de objetivos y metas, ¿no? Luis, cuando uno habla de, bueno, el dólar se dispara, hay que subir la tasa de interés, ¿qué es una forma de decir? Es una forma de que la gente reinvierta su dinero en los bancos o resarciéndose mejor que lo que puede ofrecer el dólar. ¿Qué significaría cuando uno va a uno o al otro? ¿En qué impacta? Es la síntesis del modelo de concentración de renta financiera y fuga. Nuestro país se ha olvidado de producir bienes, exportarlos, generar productos de calidad, de valor agregado. Simplemente es mirar la pizarra de los bancos, ir a ver qué banco me ofrece mejor tasa de interés con un dólar planchado como seguro de cambio, y una vez cuando advierto el tembladeral, vencido el plazo fijo, pasarme al dólar. Típicas operaciones de carry trade. Hoy por hoy, estas operaciones son de aguante, son de evitar que el dique explote. Es decir, acá tenemos un problema de una bomba de tiempo, hay que ver cuándo explota. Si le explota esta administración generándole un cisne negro y eventualmente una catástrofe electoral, en los 3 turnos electorales que tenemos, paso en agosto, primera vuelta en octubre, segunda vuelta en noviembre, o hacer que el peludo de regalo lo tome la próxima administración a partir del 10 de diciembre, ¿no? Desde que yo conozco siempre le dejan una bomba de tiempo a la administración siguiente, ¿no? Exactamente. Aunque la reciban ellos mismos, ¿no? Por las dudas, ya tienen todo armado como para... Pero de todas maneras eso lo venimos viviendo, lo que pasa es que nosotros pagamos el pago. Somos las principales víctimas, y las principales víctimas son los sectores de baja renta, jubilados, pensionados, perceptores de asistencias sociales, sectores medios, sectores que viven de un salario, son las principales víctimas, porque los efectos que producen este tipo de crisis, los principales perjudicados somos nosotros. Hay bueno, está viendo que no importa que se vaya sobre las tasas de interés o sobre el dólar, igual sigue siendo un dinero que fuga, porque no es un dinero que produce. No, absolutamente. No genera valor. Y estamos hablando de qué masa del circulante o de los ahorristas hay invertido en eso. El resultado final lo podemos ver con el endeudamiento. Nuestro país tiene una deuda externa 400.000 millones, 500 por lo menos millones. la oficial que da el Ministerio de Economía, estamos hablando de redondeando 260.000 millones de dólares. Sabemos que no es eso. Sabemos que no es eso, falta el déficit cuasifical del Banco Central, las provincias, provincias, municipios. Pero más o menos los datos que se manejan son 260.000 millones de dólares y existen más o menos 300.000 o algo más millones de dólares de argentinos en el exterior. Ese es el stock de larga... Siempre hubo casi... paridad, por lo ¿no? tanto, a largo plazo, cuando uno ve que nuestro país tiene una deuda externa similar
a los dólares que los argentinos han fugado, significa que nuestro país se endeuda para fugar. No se endeuda para producir. O sea, crece el endeudamiento, crece... O sea, hay un sector de la población que acumula y fuga. Y eso está en acciones de empresas del exterior, bonos soberanos de otro país, condominios, propiedad inmueble. Por ahí muchas veces está bajo el colchón, esperando ser invertido. O sea que el cambio copernicano que debemos pensar para nuestro país es un modelo de producción de bienes, es un modelo de reindustrialización, de manera tal que a usted le convenga, en vez de tener un inmueble en un condominio en Miami o tener en bonos soberanos de baja renta de un país extranjero, puede ser bonos suizos o bonos austríacos, o tenerlo bajo el colchón, sacarlo y que usted termine comprando acciones o siendo propietario de una pyme, de una empresa. Y eso se puede hacer. Lo que pasa es que si hubiera regulación clara y no absolutamente, que pones una pyme y te caen encima. Absolutamente, claro. Estamos hablando de políticas de largo plazo, claro, ¿no es cierto? Que no es el caso. Pero en realidad nosotros estamos entrampados en este modelo del cual no podemos salir. Y nos hace cada vez más pobres, concentra cada vez más riqueza y genera de ciudadanos a clientes. Hasta hace poco, un diario importante de Buenos Aires, de la Argentina, publicó que los argentinos tienen 291 mil millones de dólares debajo del colchón. Cuando hablamos de debajo del colchón, recién mencionaba debajo del colchón, o el colchón, ¿se compara con lo que está afuera o es lo que está acá adentro y la gente lo tiene en efectivo? El Banco Central lo tiene conceptado como formación de activos externos del sector privado no financiero. Esa es estrictamente la categoría que usted lo puede encontrar en el balance del Banco Central. Es decir, y se considera fuga por el hecho de que si bien por ahí la persona está en el país y esas divisas están en el país, es fuga porque nuestro país, como no emite dólares, se los tiene que comprar a la Reserva Federal de Estados Unidos. Y se lo tiene que comprar bajo dos formas, o con un saldo exportable positivo o con endeudamiento. Por eso es fuga. Yo me endeudo para que en definitiva usted, por vía directa o indirecta, termine teniendo un stock de dólares que lo tiene en una caja de seguridad, en un colchón. Pero es fuga también, ¿no es cierto? Por más que usted esté acá y esos dólares estén acá, porque nuestro país se los tiene que comprar a la Reserva Federal de Estados Unidos, esos dólares. ¿Y lo paga cuánto? Obviamente. ¿Hay una diferencia cambiaria? Por supuesto que no es lo que la Reserva paga por crear sus propios dólares. Sin duda, ¿no? esa deuda después se termina pagando con altas primas de riesgo. Nuestro país actualmente tiene un riesgo país de 2.500 puntos básicos. Estamos hablando de 25 puntos por encima de la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. O sea, nosotros estamos pagando tasas más que usurarias. Porque como es una tasa flotante que se paga sobre stock de deuda, a la tasa común del 2%, 3 anual, que es una tasa del bono del Tesoro norteamericano, hay que añadirle los puntos básicos por país. Y actualmente estamos en 2.500, son 25 puntos. Claro. Imposible acceder a los mercados voluntarios de crédito, pero lo que lamentablemente ocurre es que nuestro país, en la medida que siga teniendo un alto riesgo país, va a pagar altas tasas de interés por los servicios de deuda. Claro. Pero eso siempre con deuda. El modelo cierra siempre con deuda. Pero con mayor stock de endeudamiento, porque como el país no paga, esos capitales, esos intereses se terminan capitalizando e incrementando el stock de deuda. No te voy a preguntar si decidiéramos no entrar en esa variable de adquirir dólares a través de las reservas o lo que fuera. Que no apelemos a ese mercado norteamericano. Nuestro país podría emplear una política de especificación. De hecho, nosotros proponíamos que, lejos de dolarizar, nosotros no somos dolarizadores, nosotros proponemos la creación de la unidad de cuenta estable, la UCE, que consiste que este ahorrista, que actualmente tiene un plazo fijo al 81 anual, se le actualice por el índice de precios al consumidor su ahorro dándole un premio de un 2% anual. Esto siempre tiene que ir en paralelo con un tipo de cambio alto y ajustado por el índice de precios. Porque si usted como ahorrista ve que el dólar se ajusta por el índice de precios al consumidor,
ya no tendría incentivo de pasarse del plazo fijo al dólar, porque el plazo fijo se ajustaría por el índice de precios al consumidor, más un 2 anual. De todos modos, también a usted le convendría quedarse en pesos, porque si usted se pasa a dólares y lo guarda en el colchón, tener dólares en el colchón hoy implica un alto costo de oportunidad, implica una renta negativa muy alta, porque el dólar tiene inflación, tiene una inflación del 5 o 6. Entonces, si usted tiene $100.000 en su colchón al 1 de enero y el dólar tiene una inflación del 5 anual, al final del año usted va a tener $100.000 facial, pero en términos reales va a tener $95.000. 5% de ese poder adquisitivo del dólar lo perdió por la inflación del dólar. En cambio, si usted se queda en pesos con la unidad de cuenta estable, usted tiene que esos pesos se actualizan por el índice de precio al consumidor y tiene un 2% de renta anual. Si usted quiere más renta, no hay problema, compra acciones. ¿Cuál es el beneficio ahí? Aparte de tener esa renta, es decir... Que el ahorrista argentino es respetado. O sea, por primera vez se propone un plan económico en donde no hay un plan Bonex, no hay un corralito, simplemente se respeta el ahorro del argentino, se le da una cobertura en contra de la inflación, se le da una rentabilidad baja, pero rentabilidad al fin del 2% anual, y esa gran masa de ahorro nacional puede canalizarse a emprendimientos de inversión de alto retorno, como puede ser el complejo de Vaca Muerta, gas, petróleo, pesca o el complejo del litio. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la gente confíe y diga, puedo poner el dinero ahí, y no aparezca un gobierno, como viene ocurriendo, que utilizan todas las cajas del Estado, todas las cajas posibles para especificarla o dolarizar, quedarse con el dinero, ¿no es cierto? Y dejar papelitos, bonos a futuro. Obviamente, Juan Manuel, esto implica también un plan económico que implique un rápido equilibrio y superávit fiscal, para pulverizar la tasa de inflación por un lado, a su vez que el tipo de cambio alto genera una caída de la tasa de interés local, y entonces la economía se termina dinamizando vía inversiones o el sector externo. Pero un sector externo que ya no va a depender, porque la competitividad se recobra a largo plazo con el tipo de cambio alto. Esa competitividad no solamente se reduce en producir y exportar forrajeras para China, de tipo soja, o aceite de maíz, etcétera, o litio, sino que a través de la compensación con retenciones bajas para los productos con valor agregado y alta para los productos primarios, también estaremos formando o fundando o refundando un modelo de sustitución de importaciones, porque el país a la larga dinámicamente va a comenzar a manufacturar, dados esos incentivos que se da al sector privado. Pero esto no es un mero plan de coyuntura, es un plan estratégico a largo plazo. Si se mantiene y respeta, la misma gente espontáneamente va a quedarse en pesos. De todos modos, también este tipo de planes económicos requiere valentía, pedagogía y sobre todo seriedad y credibilidad. Por lo tanto, este plan económico tiene que ser lanzado con un gobierno nuevo, creíble. Hemos tenido la experiencia de gobiernos buenos, nuevos, creíbles, en donde el ministro hablaba y se le creía. Quebraba expectativas y duraban. Bueno, se suponía que los ministros en aquella época eran economistas. Hoy en día son cualquier otra cosa, ¿no? Sí, tenemos el problema de que tenemos un ministro de Economía que tardó más de 20 años de recibirse de abogado. Es un problema. Pero más allá de eso, tampoco necesita saber, necesita obedecer, ¿no? Porque se supone que el Ministerio de Economía ya no responde al gobierno nacional, sino responde a intereses internacionales. Tiene escaso margen, es cierto, tiene escaso margen. Pero como reitero una vez más, si el país hace las cosas bien, ese nivel de soberanía y de autonomía en política económica se puede recobrar. Yo siempre digo que la soberanía de un país, y obviamente esto lo digo con el sesgo de un economista, no pasa tanto por la bandera, el himno, el idioma, también, o la religión que cada uno de los compatriotas tienen, sino que también la soberanía nacional se ejerce a través de una sana política macroeconómica. Porque si nosotros tenemos una sana política macroeconómica, no tenemos que andar mendigando préstamos o claudicando nuestra soberanía nacional pidiendo ayuda a otros países, que obviamente se da a cambio de algo. Entonces, si nosotros tenemos una base militar china en el país, es por no haber hecho bien las cosas en términos macroeconómicos. Si tenemos los swap con China, significa que no hemos hecho bien las cosas en términos macroeconómicos. Si hiciéramos bien las cosas en términos macroeconómicos, nuestra prima de riesgo caería nuestra tasa de interés y caerían los servicios que deberíamos pagar por endeudamiento. A la vez que
como nuestra deuda externa está en dólares y los dólares no se ajustan por inflación, nuestra deuda externa se licuaría. Figúrese usted que si el dólar se llegara a tener una inflación del 4% anual, en 10 años nuestra deuda externa real caería un 48%. Terminaríamos pagando la deuda por licuación. En cambio, aun cuando el dólar se licuara, si siguiéramos con estas inconsistencias macroeconómicas que nos hacen elevar el endeudamiento a niveles altísimos, evidentemente, lejos de bajar la deuda externa en términos reales, la estaríamos aumentando. ¿Cuál es el valor que tienen los papeles de deuda hoy en día en el mercado? Y hace poco me enteré que los bonos estos que se tomaron del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para sujetar al dólar se estaban vendiendo al 30%. Ahora, ¿no le conviene a Argentina comprar su propia deuda? Sí, sin duda. ¿Por qué no lo hace? Lo que ocurre es que para eso nuestro país tiene que generar un superávit fiscal y generar rescate sorpresivo de deuda. Lo que ocurre es que no tiene que hacer lo que hizo este gobierno, avisar. No se avisan los rescates de deuda. Se utiliza... Porque los bonos comienzan a subir por expectativas. Entonces, una manera en que nuestro país también puede llegar a pagar la deuda externa es generar un fondo anticíclico, contracíclico, un fondo de ahorro e inesperadamente intervenir en los mercados y recomprar deuda. A través de un testaferro, tal vez. Obviamente creíble. O un operador financiero, que puede ser un testaferro. Claro. Feo, ¿eh? No, a través de un Acá, banco, a través de un banco que tranquilamente puede ser la banca oficial, que pueden operar esos mercados, y con rescates sorpresivos, y eso inmediatamente, cuando los mercados perciben que en cualquier momento el Estado se mete a comprar deuda, los bonos comienzan a subir. Claro. Perciben un olfato muy pero no hay que avisar, claro. No hay que avisar como suelen decir acá, ¿no? Claro. ¿No? Son todos, vamos a hacer. Hay que, disculpame. Claro, no hay que avisar los rescates de deuda, claro. Vamos. Luis, cuando vemos que se dispara el dólar, el Banco Central interviene, compra, ¿no es cierto?, para mantener la paridad baja, cambiaria un poco más baja, tratar de contener lo que yo, y vemos que se van las reservas, pero en el fondo, pero vienen los préstamos del Banco Mundial, ¿no es cierto? Y sabemos que el Banco Mundial cuando presta es para pagar los acreedores, no para fortalecer nuestra moneda. Ahí tenemos que pedirle a otro, ¿no es cierto? Caso los yuanes, a China, etcétera, o bancos privados. En este caso, cuando el gobierno está esperando que le den 3.500 millones de dólares, que parece una joda, 3.500 millones de dólares, no sé qué es nada en comparativa, pero bueno, hacen alaraca, hacen grandes fiestas porque va a venir ese dinero. Pero ese dinero, en el periodo de un año y pico, se fueron 2.000 millones de dólares en mantener la paridad, ¿no? En contener el disparar el dólar. ¿En qué sirve todo esto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el negocio en ese? Es que a la larga estos modelos que se llaman también liderados por deuda, que siempre nos conducen a crisis de balanza de pagos, muchas veces lo que hacen las autoridades antes de que se les genere a ellos la crisis de balanza de pagos, tienden a terminar ajustándolo con más deuda. Lo que en definitiva es ganar tiempo, porque la crisis de balanza de pago va a ocurrir y la deuda queda. O sea que en realidad no es sano desde el punto de vista macroeconómico estar apostando a retrasos cambiarios, aguantar los trapos con el dólar a través de nuevo endeudamiento para que la crisis no me estalle a mí, sino que le estalle al otro. Porque a la larga la crisis va a ocurrir, pero la deuda va a quedar. ¿En manos de quién? En manos de quienes tenemos que pagar a la larga o a la corta o temporalmente esa deuda. Que puede ser vos, yo o los nietos de tus nietos. Pero se pagan. Es decir... sí, bueno, esto es más o menos... Como dice Héctor Juliano, es una deuda perpetua. ¿No? Es un tema que se vive renegociando siempre en las peores condiciones, porque cuando uno tiene que renegociar, cuando están, ¿no es cierto?, en una crisis, y esa crisis hace que el préstamo sea mucho mayor. Por el riesgo país, aparte de nuestro país permanentemente negocia en condiciones de hiposuficiencia, porque negocia entre crisis. Entonces, se complica mucho hacer política económica y se complica mucho tener autonomía, porque muchas veces con el endeudamiento hay otros condicionamientos que están más allá de
de lo que tiene que ver con la solvencia fiscal del país, ¿no es cierto? Por eso hablaba de que la agenda de la política macroeconómica tiene que ser una agenda de soberanía nacional. Y yo también advierto que los sectores nacionalistas, los sectores tradicionalistas, no le dan mucha bolilla al tema de la economía. Por ahí apuntan los aspectos tradicionales, religiosos, espirituales, de valores, pero en realidad la economía es un tema que no lo soslayan porque lo creen como algo materialista, meramente crematístico, y lamentablemente cuando toca hacer política económica terminamos comprándole el discurso a los liberales. Y precisamente los liberales tienen un discurso que su desarrollo es nuestro subdesarrollo. Es decir, como decía Liz, sí. el discurso liberal es un discurso nada más. Que desarrolla nuestro subdesarrollo y dependencia, ¿no es cierto? Y entonces recrean más de lo mismo. Entonces, lo que tendríamos que hacer en algún momento es, está bien, más allá de los aspectos que tradicionalmente uno puede esperar que los sectores tradicionalistas defiendan, también colocar como una de sus banderas una sana política macroeconómica a largo plazo. ¿Qué tiene que ver? Es decir, generalmente un gobierno marca una línea política y en base a esa línea política está el desarrollo económico, macro y microeconómico. Tal cual. Hoy en día estamos viendo desde los últimos años lo que importa es la economía. Entonces los técnicos parece que son los que gobiernan el país de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué está primero? Porque tendría que haber una política de largo plazo, una política al menos, para que en esa política uno diga, bueno, la economía que yo quiero aplicar en base a esto está para dar una contención social, para esto, para generar empleo, construcción de viviendas, es decir, darle un sentido político, porque si vamos a la economía te va a decir, no gastemos acá, no hagas, como el abogado, no hagas esto, no hagas lo otro, no, para eso te tengo a vos, para que me defiendas, no para que me digas que no tengo que hacer, si no me quedo en casa. ¿Cuál es esto? ¿Qué está, la política o la economía? La economía siempre tiene que estar subordinada a la política, sin duda. Pero los economistas por ahí no somos bichitos que estamos en un frasco aislado de todo. Es decir, somos personas que tenemos corazón, pensantes, tenemos nuestras convicciones, algunos no tan desarrolladas, pero en realidad los que somos del cuño heterodoxo, los que somos desarrollistas, vemos a la economía con una visión esencialmente humana, porque creemos que el ser humano es la máxima creación de Dios, y por lo tanto, más allá de que por ahí no tenemos un discurso religioso, o por ahí hasta laico, por así decirlo, el objetivo de nuestras posturas esencialmente es apuntar a lo que nosotros consideramos esencial en economía, que es la comunidad nacional. Son todos los que estamos acá adentro, heredando nuestros viejos legados, nuestras viejas pasiones, nuestras viejas tradiciones, religiones, etc. Por lo tanto, cuando yo hablo de economía, los desarrollistas no somos economistas que directamente vamos con la manijita de herramienta y la aplicamos en cualquier lugar. Tendemos a ver que en la economía estamos todos. Estamos todos, desde la chola que está en Jujuy hasta el militar que está en la base Comodoro Marambio. Estamos todos. Y hay que salir de esto. Exactamente. Y se cumple ahora dentro de poco un aniversario de Alejandro Olmos, ¿no? Gran luchador por el tema de la deuda externa. Y que, la causa Olmos. Sí. Claro, le rendimos homenaje a él, ¿no? Porque en base a la deuda es lo que después vino concatenado todos estos dramas económicos que hemos venido viviendo año a año y bueno, década a década hasta hoy. Y parece que es un tema que nos va a sentenciar a muerte, sin duda, ¿no? Sí, esperemos que haya. Estamos hablando de abogados, pero fíjese, Juan Manuel, que acá tenemos un problema con el expediente de la causa Olmos, ¿no? Nuestro país incurre con su clase dirigente en lo que los abogados llaman teoría de los actos propios. Porque por ahí usted tiene una administración que genera la deuda y la administración la legitima. Y la legitima a través de la ley de presupuesto. Entonces, ¿de qué me sirve por ahí tener una administración que genere medidas de repudio de la deuda externa si la otra administración la convalida y la reconoce y con mayor capital e interés?
Aparte, Entonces, reemplaza los bonos viejos por los nuevos. absolutamente. O sea, que de alguna manera Al no la estoy legitimando. O cada vez que en nuestro país, en el Parlamento, en la ley de presupuesto, las mayorías formadas por oficialismo y oposición aprueban la ley de presupuesto, también están aprobando la deuda. Se presupuestan los servicios de deuda. O sea que cuando nosotros queremos emprender la idea de repudio de deuda, incurrimos en la teoría de los actos propios, intertemporalmente. Por ejemplo, una de las principales experiencias de endeudamiento de nuestro país fue el famoso empréstito de la Baring. Quedó impaga, de hecho, pero se terminó pagando. En definitiva, Roca la termina convalidando y pagando en 1904. Nuestro país es un pagador, mal pagador, pero pagador al fin. Por lo tanto, todos esos periodos en donde nuestro país no paga, queda en cesación de pago o intenta repudiar deuda, en definitiva, las generaciones futuras la terminan convalidando y pagando. Y demás. Es lo que nos va a pasar a nosotros. Luis, economista, abogado, contador público y licenciado en administración. ¿Cómo se dan esos 4 títulos frente a un abogado que de repente puede tener una visión política y está, ¿no es cierto?, contenido por estas otras disciplinas que son más técnicas? Es una larga historia, pero la historia esencial es la pobreza. Yo vengo de una familia muy humilde, muy humilde, abandonado por padre, o sea, mi madre enfermera, mucama de hospital alemán, y siempre me inculcaron la idea de que para salir de la pobreza hay que estudiar, y se lo transmito a mis alumnos. El gran movilizador social en nuestro país es el estudio y el trabajo honesto. Es lo que les digo. Y mi vida es eso, es decir, mucho estudio y mucho trabajo. Y se puede vivir en paz. Es decir, yo no creo en la felicidad. Para mí la felicidad es un concepto enciclopédico francés, ¿no es cierto? Sino es la paz interior. Tratar de lograr los sueños. Y si no se logran, por lo menos haberlo intentado. Y hoy en día me siento en paz, muy contento. Y cada una de las profesiones que las ejerzo me han aportado algo, un granito de arena. No existe una profesión que tenga una formación completa. Buena parte de mi formación también es como autodidacta. En las currículas de economía yo no seguía por ahí. Uno tenía que estudiar la currícula, pero habían otros autores que no estaban, no figuraban. Y bueno, los complementaba en forma... Por ejemplo, List... O censurados, ¿no? O están en los programas, pero no se estudian. Por ejemplo, List es un economista que no se lo estudia. Está en historia del pensamiento económico, está en los programas que no se lo estudia. Y bueno, lo estudiamos aparte. O Silvio Gesell, por ejemplo. Son economistas que los estudiamos. Mariano Fragueiro. Exactamente, en forma como autodidacta. Y un poco es eso. Y la experiencia laboral, política, un poco lo va forjando a uno, ¿no? Luis, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por esta entrevista, más que rica en todos sus conceptos. Y bueno, vamos a estar acompañando un poco. Muchas gracias. Te vamos a consultar cada tanto para ver cómo vamos avanzando en estas crisis que vive la Argentina. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación y un gran abrazo a la audiencia de la querida TLV1. Muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, qué interesante todo lo que dijo, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, decía de que, bueno, siempre hemos dejado la economía un poco al costado, ¿no? En muchos sectores políticos, religiosos, en fin. Tocar dinero era una cosa fea, mala, ¿no? En realidad. Por eso estaban estos otros hermanos mayores que decían, como Rothschild, que decían, denme el control de dinero y no me importa quién haga las leyes. Que creo que se repitió con nuestro gobierno de Néstor Kirchner y todos estos Kirchner que vienen gobernando de entonces, ¿no? Que tiene control de la caja y no importa quién haga las leyes. Después las leyes salen por presión, por plata, por negociación, etcétera. Así que bueno, y también la economía subordinada a la política. Tiene que haber un plan político. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y en base a lo que queremos hacer es lo que la economía debe subordinarse, acompañar, ¿no es cierto? No estar sumergidos debajo de la economía a ver qué dice la economía. Sin duda todas estas crisis que está llevando la Argentina, que es tremenda, ¿no? Requiere, como bien decía, ¿no, Luis, una élite gobernante honesta, ¿no? Seria. Nosotros no la tenemos, hace 40 años, 50 años, que no tenemos una
Por eso estamos mal, por eso no importa que sea peronista, liberal, de izquierda, progresista, y todos los que han pasado nos han traído a esto, ¿no? 40% de pobreza, ¿viste? Sin empleo, ¿no es cierto?, dádivas del Fondo Monetario, entregando nuestros recursos, todo lo que nosotros podríamos ser riquísimos en muchos aspectos y tener una sociedad sana, buena, trabajadora, con visión de futuro, la han denigrado y la han reducido a la nada, ¿no? Por eso no hay un orden social, ¿no? El hombre, como bien decía, requiere la dignidad del trabajo, ¿no? Requiere una rutina, levantarse, cepillarse los dientes, tomar el café con leche, vestirse, salir, ¿no es cierto?, ir al trabajo, volver, cumplir. Entonces volvía cansado, pero era la satisfacción del deber haber cumplido, ¿no? Del haber cumplido. Y era el ejemplo de las siguientes generaciones. Hoy han destruido eso a través de un plan, ese plan social, esa dádiva, ¿no es cierto?, que hace que la sociedad no vea el ejemplo, los chicos no vean el ejemplo. Entonces entramos en una decadencia absoluta social y obviamente sin empleo, sin nada. Después la entrega de los recursos. Lo que es de todos es de nadie, y si es de nadie es mío, entonces yo dispongo de esos bienes de la manera que se me da la gana. ¿Qué es lo que han hecho con los recursos naturales? El menemismo, ¿no es cierto?, que ha logrado dar un valor de libro al patrimonio nacional y entregarlo por el 2,5%, 2,6%, es decir, entre papeles de deuda y efectivo. Quiere decir que ha habido una burla de desprenderse de lo propio, haciendo creer al resto que estábamos bárbaros. Con eso se dolarizó y claro, como teníamos dólares y podíamos viajar, creíamos que éramos, ¿no es cierto?, los mejores, ¿no? Un decreto, a Alemania le tomó 40 años para equiparar casi el dólar y el marco, y nosotros con un decreto presidencial ya éramos dolarizados. No tiene ninguna lógica, nada, más entregando los recursos y todo. O sea que todo lo que hemos vivido ha sido una carencia de liderazgo político, o llamemos en palabras concretas, hemos sido gobernados por traidores a la patria, que en realidad han traicionado a la patria, han traicionado al pueblo argentino y han entregado el futuro promisorio que los argentinos debíamos haber tenido a dádivas personales, partidistas, de conveniencia política, de tema ideológico, de estar chupándole las medias a Alemania o al Fondo Monetario o a Estados Unidos, y han renunciado a la defensa de los intereses soberanos. Lo vemos con Inglaterra, en las Islas Malvinas, los chinos ocupando el sur. Es decir, estamos viendo, ¿no?, que cómo se va la Argentina de las manos. Por eso es importante la élite, ¿no es cierto?, dirigencial del país. Saber elegir, saber buscar, saber pensar, ¿no es cierto?, en que la Argentina no es una empanada que se come con el solo esfuerzo de abrir la boca, sino que hay que defenderla, ¿no? Hay que poner el alma en eso. Es difícil determinar si este candidato, este o el otro, ¿no?, porque hemos sido traicionados tantas veces. Pero en fin, estamos siempre mirando y decidiendo entre los grandes, que ya sabemos que son una manga de sátrapas. Pero veamos en los chiquitos. En los chiquitos hay todavía algún condimento. Aunque la democracia sabemos que es una burla hoy en día, ¿no?, que es todo dinerocracia. Pero bueno, pero hay que empezar a ver en los más chiquitos, porque el más chiquito, como decía un viejo adagio, grita más fuerte cuanto más lejos está del poder, ¿no es cierto?, que también es verdad. Bueno, hay que ver en ese aspecto que tenemos que buscar gente que sienta la patria, defienda la patria y acompañarla. Si no, Argentina yo creo que está terminada. Por eso hay que tener gran fe en Dios, optimismo, pero el optimismo basado en una realidad que es la que estamos viviendo. Saber elegir, saber buscar y saber, no digo votar, pero saber estar acompañando a los buenos hombres. Ojalá que así sea. Nos queda poco tiempo, ¿no? Y las elecciones no van a definir las cosas, porque los pequeños que nosotros creemos son demasiado pequeños como para llegar. Pero bueno, el tiempo podrá disponer. Lo que sí hay que negarles a esos fuertes esa decisión de ser nuestros próximos verdugos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.